Empezar para grabar. Y acá está toda la definición. Y puse todas en una sola diapositiva para que tengamos presente. Como les había mencionado, en la literatura no es que dividen las cosas, sino que directamente están, la definición está completita, ¿verdad? Nosotros tenemos, en realidad esto está mal, está de más. Acá tenemos los elementos, acá tenemos el funcionamiento y acá tenemos el uso. Esa es la definición de, de FA. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar con la primera prueba de FA. Y las pruebas directamente también, los textos ya, mm, como se supone un marco teórico matemático alto. Entonces, normalmente las pruebas son, no, vos mirás la prueba y decís, ¿qué es lo que está pasando acá, verdad? Entonces, los vamos a tratar en este primer caso, vamos a tratar de ir viendo cómo se fue estructurando la prueba. Para, para eso vamos a ver primero una propiedad de los FA. ¿Sí? Nosotros vimos ya los elementos, el funcionamiento y el uso, y vamos a ver una consecuencia, sobre todo del funcionamiento del FA, ¿sí? Que nos va a servir para nuestras pruebas. ¿Sí? Bueno, tenemos ese FA, y según nuestro funcionamiento, si nosotros tenemos delta asterisco de Q sub 0 a BBA, entonces esto iría a B, B, a ver, A, B, B, sería indefinida así como está. A ver, si es que no me... Ah, falta una A. Voy a corregir, falta una A de A, B, A. Yo lo que me equivoqué. A, B, B y A. Si me equivoqué en la etiqueta. Entonces esto iría a Q1. Desde Q1 con BA, BA, BA. Desde Q1 con B, A, B, A, B, A, B, B, A, B, A, B, A. Esto iría a Q3, si es que no se mezclado en todas las radios. Sí, vamos a ver. Q1, B, A, B,
A, B, A. Esto va a Q3. Y lo primero iba a Q1. A, B, B, A. Ok. A partir de acá, realmente nosotros ya podemos predecir dónde va a estar. A partir de Q0 y la suma de estas dos cadenas, la concatenación de estas dos cadenas. Porque nosotros ya tenemos dónde se va a mover con A, B de A. Y a partir de ahí tenemos dónde se va a mover con B, A, B, A, B, A. Que esto va a llegar de vuelta a Q3. ¿Por qué? Porque se da esta igualdad de estados. Que esta es la propiedad del funcionamiento. Si yo de un estado dado con una cadena me voy a un estado dado y desde ese estado dado con otra cadena voy a otro estado dado, a otro estado dado, entonces es consecuencia lógica que desde el comienzo, si yo pongo las dos cadenas concatenadas, llegue al mismo estado. Es como si yo estuviese eh, descomponiendo, ¿sí? Es como si yo estuviese descomponiendo. Hay entonces como hay entonces como una propiedad que ayuda a que yo pueda juntar las cadenas procesadas o separar las cadenas procesadas a mi gusto. ¿Sí? No hay, no, no hay restricción en ese sentido. Por ejemplo, yo tengo esta cadena, ¿ya? Esa cadena, y yo puedo procesarla como quiera, pensar, dividir su procesamiento como quiera. Como dividir el sencito con A, B, B, A. Esto iba a Q sub 1. Y después delta asterisco, Q sub 1, BA, BA, BA. Terminaba en Q sub 3, creo. Si es que no me equivoqué. ¿Sí? Pero esa no es la única alternativa. En realidad también se puede tener esto. Procesar solamente A, A, B. Claro, ahí no se va a ir a Q1, sino se va a ir a otro estado posiblemente. Pero lo importante es que la igualdad eh, se mantenga. ¿Sí? Y lo mismo se puede dar para casi cualquier combinación. Y después ya se puede dar, porque no si se dio una vez, se puede dar dos veces o tres veces. Un extremo es procesar acá solamente la cadena A al comienzo y después todo el resto. Y acá tenemos un extremo. Acá procesamos primero la cadena A, B, B y después la cadena A, B, A, A, B, A, B, A y después la cadena B, A. Podemos dividir esto en cuántas subcadenas eh,
necesitemos. ¿Esto qué es principalmente? ¿Cómo podemos expresar esto de manera genérica? ¿Verdad? Esta propiedad de la igualdad de las delta asteriscos podemos procesar como si fuera una propiedad distributiva, digamos, de delta asterisco sobre la concatenación de cadena. Pero en realidad estamos viendo de composición, ¿verdad? Estamos componiendo delta asterisco, delta. La composición de funciones, acuérdense que es, yo compongo una función con otra, cuando al resultado de una de las funciones, yo le aplico el resultado de una de las funciones, ingresa como argumento de las otras funciones. Esa es la composición de funciones, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, acá podemos plantear, podemos escribir esta propiedad, que sería como un teorema, de dos formas diferentes. ¿Sí? Podemos decir que para todo x y, ¿verdad? Que son cadenas, entonces delta asterisco de qxy es delta asterisco de qxy. Ahí se ve claramente la propiedad de composición de delta asterisco respecto a la concatenación. Conviene más decir propiedad distributiva para que estamos más acostumbrados a pensar en propiedades distributivas, ¿no? Cuando nosotros decimos eh, A B más C, esto es A por B más A por C. Esto que está acá, esto que está acá, es como una propiedad distributiva de la delta asterisco respecto a la concatenación. Se puede poner también del otro lado. Es como si tuviésemos algo así. Si delta asterisco desde un estado Q con una cadena X llega a un estado Q' y desde ese mismo estado, esa es la parte clave que hay que tener en cuenta, que acá la Q' es esta misma Q'. Sí, entonces partimos de Q con la cadena X, llegamos a Q' y desde Q' con la cadena Y llegamos a Q segunda. Entonces podemos estar seguros de que desde Q con la cadena concatenada XY llegamos a Q segunda. Esta es una propiedad, conviene demostrar, conviene hacer la demostración. Es un buen ejercicio que no está en ningún libro. ¿Por qué? Porque ya, digamos, o sea, para, para la mayoría es muy evidente. Sin embargo, es conveniente siempre poner, en los libros ni siquiera lo plantea. Y es un buen ejercicio es un buen ejercicio de lógica. Ambos enunciados son equivalentes. ¿Sí? Ambos enunciados son equivalentes. Algunas veces vamos a usar este, algunas veces vamos a usar este. Este tiene la propiedad de ser más corto y sobre todo nos aparece la Q'. A veces vamos a necesitar esta Q'. Vamos a necesitar especificar. Entonces, muchas veces usamos esta, esta construcción. ¿Sí? ¿Esta construcción para qué se usa? Para nuestras demostraciones formales. Nosotros estuvimos haciendo
mm, estuvimos haciendo FAs. Vamos a ver un ejemplo, un ratito. Estuvimos haciendo FAs. Por ejemplo, este FA. Y lo que quitamos de ahí, ¿verdad? Es que eh, este FA reconoce algunas cadenas, perdón, reconoce algunas cadenas, ¿no? Esta, como esta, y no reconoce las otras cadenas, las que están marcadas en rojo. Ahora, yo podría decir, entonces, ¿qué es lo que está reconociendo este FA? Y este FA realmente está reconociendo eh, A, y podemos ponerle 2n+1 porque está reconociendo impares de A's. Y B's eh, mayores a 1. ¿Sí? Acá entonces n es mayor o igual a 0 y m es mayor a 0. Es el lenguaje que está reconociendo. Ahora que ya tenemos nosotros la definición formal, decimos, este es el lenguaje que está reconociendo este, este FA. Pero nosotros no tenemos prueba de eso. Nosotros lo único que tenemos es testing. Ahora vamos a ver cómo se hacen las pruebas, ¿verdad? Y va a ser la primera prueba que hagamos, va a ser muy detallada. Posiblemente se van a escapar muchas de las partes porque no estamos acostumbrados todavía a las pruebas formales. Pero como va a quedar grabado esto y va a quedar documentado, entonces pueden revisarla, pueden inclusive encontrar así errores o ambigüedades durante la grabación o en la diapositiva. Entonces vamos corrigiendo. Este es un ejercicio tipo examen parcial, ¿verdad? Bueno, en este caso el final va a ser global, recuerden que el final va a ser global. Entonces puede salir también en el final. El tema tiene dos partes. Una parte A, que nos dice que tenemos que dibujar un FA. O sea, el dibujo, diseñar, puede hacer también con las deltas, con la definición matemática. Eh, Eso es optativo, ¿verdad? Generalmente el dibujo es más fácil de manejar. Dibujar un de FA que reconozca a la 2n, b a la 3m, con n mayor a 0 y con m mayor o igual a 0. Vienen pares de A's entonces, ¿verdad? Donde a 0 no le consideramos como par. Y después tienen que venir triplas de B's. Pero las triplas de B's pueden dejar de venir, por eso se tiene m mayor o igual a 0. Y la segunda parte del tema dice,
que hay que demostrar formalmente. Y ese está lo en rojo ahí, la parte de demostración. ¿Por qué? Porque demostrar, dibujar puede ser relativamente sencillo, tiene que ver más con la parte de programación, que ustedes ya son programadores, este es un lenguaje diferente de programación. Ahora, la demostración es la que, sobre la que vamos a insistir. ¿Sí? Antes de comenzar la clase, Villalba me mencionó una, una API donde se realizan traducciones, ¿verdad? Y se utilizó esa API para que el lenguaje destino de la traducción sea código fuente. Pero yo le hablo y que tengo como destino, tengo código fuente. ¿Qué hay detrás? Detrás hay un probador, ¿verdad? Un probador de código, un probador de lenguaje y un probador de código para confirmar que las cosas están están funcionando bien. Hay algo parecido a lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Sí? Y también hay un montón de testing. ¿Sí? Son dos áreas. ¿Verdad? Hoy en día el programar ya no puede dejar de utilizar test. ¿Verdad? Eh, y lo que va surgiendo cada vez más es que yo especifico qué es lo que quiero de manera formal o informal, por ejemplo, a través de GPT-3, y el resultado ya es algo que a priori ya está correcto. Estamos participando, digamos, de un cambio de paradigma de programación y que tiene que ver con esto. Ahora, para informática, nosotros no tenemos esa parte. Nosotros no nos abocamos a ninguna tarea de programación. Nosotros lo que nos vamos a abocar es a construir modelos y probar que esos modelos funcionan en realidad. Y por supuesto que el hacer, dibujar, digamos que es el 30% del tema, y esta parte, que es la parte de demostrar, es 70% del tema. Siempre y cuando la primera parte esté bien. Si yo demuestro que algo está bien y había sido, estaba mal, estoy cometiendo dos errores. Hago mal y después digo que eso está bien. ¿Verdad? Entonces hay dos errores. Hay error en la construcción y hay error en la demostración. Por otro lado, si yo hago un FA que no es correcto, ¿sí? Que no está haciendo lo que debería hacer, y mi demostración pasa por encima de los casos donde no funciona, ¿verdad? Entonces mi demostración es correcta en ese sentido, pero no encara ciertas partes, ¿verdad? O entendieron mal el tema, cosa que también puede pasar. Entendieron mal el tema, entonces la demostración encaja con el dibujo, pero el dibujo no encaja con la especificación. Por eso que siempre la- el puntaje de esta segunda parte está condicionada a la bondad de esta primera parte. Si yo, si yo hago mal algo y después digo que está bien, eh, estamos en doble problema. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar la demostración. El lenguaje que tiene que reconocer, lenguaje B, le llamamos al lenguaje B acá, no es
tan complicado. Ustedes en sus ejercicios quizás ya hayan visto temas más complicados y si vieron, leyeron por lo menos algunos de los ejercicios del Hofstra, eso que les pasé, ya se van a dar cuenta que la complejidad puede, puede subir. Bueno, vamos a ver entonces la primera parte que es el dibujo de este ejercicio. ¿Sí? Tenemos ahí nuestro dibujo que es A. Entonces pares de A's va controlando así. Cuando es par de A queda en Q2. Entonces cualquier cantidad de par de A's siempre lleva a Q2. Como las triplas de B's pueden dejar de venir, o sea, si vienen 0 B's se reconoce. Por eso es que Q2 ya es final. Pero si empiezan a venir las B's, tienen que venir una, dos, tres B's o una, dos, tres B's. ¿Ok? Lo que está debajo realmente no es el- la demostración, sino es la propiedad que vimos hace rato, ¿sí? Donde lo que en realidad está mostrando, eh, lo que nosotros tenemos que entender es cómo nosotros solucionamos nuestro lenguaje, cómo reconocemos el lenguaje. Y eso se adquiere solamente eh, haciendo uno o entendiendo muy bien qué pasa. Entonces, desde Q0 a Q2 llegamos con los pares de As. Y a Q5 llegamos después de los pares de As con las triplas de B. Es el funcionamiento principal. Ok. Ahí apareció algo en el fondo. Voy a corregir esa diapositiva. Acá no estamos haciendo la prueba de B, estamos haciendo el desarrollo recién. ¿Sí? Este desarrollo es que muchas veces directamente en el texto ustedes van a darse cuenta de que no aparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se da, por supuesto, de que todos estamos en la misma página en términos lógico-matemáticos. Bueno, lo que tenemos que demostrar es que el lenguaje reconocido es B, donde B es a la 2n, B a la 3m, con esas restricciones iniciales. Tenemos entonces que, tenemos que demostrar una igualdad, ¿sí? Una igualdad. Una igualdad entre dos conjuntos, entre dos lenguajes. Acuérdense que el lenguaje es un conjunto de cadenas. Tengo que demostrar la igualdad entre dos conjuntos. ¿Cómo se demuestra la igualdad entre dos conjuntos? Con la doble inclusión. Yo digo que L de A está incluido en B y que B está incluido en L de A. Cuando yo demuestro esos, esos,
esas dos partes, yo estoy demostrando que L de A es igual a B. Acá no se está usando nada de FA, sino simplemente una propiedad de la igualdad de conjunto. Siempre les conviene respaldar cualquier mm, sentencia que vayan poniendo. Es muy útil eso. ¿Sí? ¿Por qué yo puse eso? ¿Y por qué puse? ¿Y por qué puse? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busco? ¿Sí? En los textos normalmente aparece así nomás, ¿verdad? De vuelta, porque se asume que todo eso está en nuestra cabeza, toda esa parte azul está en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces acá tenemos dos partes, una parte verde y una parte naranja. Yo nomás dividí. Entonces dos secciones. ¿Qué significa para nosotros el incluido? El LA está incluido en B. No es el pertenece, está incluido. Propiedad de conjunto, ¿verdad? Definición de su conjunto. Lo verde significa si X pertenece a LA, entonces X pertenece a LB. Ahí tenemos un ratito asistencia. Si X pertenece a LDA, entonces X pertenece a LDB. Y después de dar la inversa, si X pertenece a B, entonces X pertenece a LA. Se está planteando recién la demostración. Ni siquiera se está mm, demostrando. ¿Sí? De vuelta, ¿qué es lo que se usó ahí? Eh, propiedades de conjunto. Definición de su conjunto. ¿Sí? Para simplificar la notación, entonces utilizamos nomás ya la flechita, ¿verdad? De implica. No vamos a usar el sí entonces. Generalmente no va a aparecer eso. A veces aparece una coma nomás. Lo X pertenece a A, coma X pertenece a B. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que utilizamos ya? ¿Verdad? Reemplazamos X pertenece a L de A por delta asterisco de Q0X pertenece a F. Ahí ya utilizamos la propiedad de reconocimiento. Ahí ya utilizamos la propiedad de reconocimiento. Reemplazamos X pertenece a LDA. Reemplazamos la definición de cadena reconocida. Porque cuando X pertenece a LA significa que la cadena X estaba siendo reconocida por LA. Cuando una cadena reconocida, sí, solo sí, desde el estado inicial, con esa cadena llegamos a un estado final. ¿Sí? Por lo tanto, podemos eh, reescribir lo verde, ¿sí? De la siguiente forma. Vamos, vamos primero entendiendo. Tenemos delta asterisco Q0 X pertenece a F. Voy a poner el implica está acá. Significa que esto que está acá es esto que está acá, que es idéntico. Solamente se cuantificó para las pruebas formales. ¿Sí? Para todo X
delta asterisco Q0X pertenece a F implica. ¿Sí? Acá no está nomás cuantificado. Acá no está cuantificado, pero debería. El, eh, yo cuando digo sí, entonces es que es sí para todo, ¿verdad? Esta es la parte que se elaboró. ¿Qué significa que una X pertenezca a al lenguaje B? Sí. A ver, voy a borrar y vamos a volver al comienzo para que quede de vuelta al B. Ahí está. Recuerden que era B. Tenemos acá. Por lo tanto, X pertenece a B. Significa que X tiene este patrón. Significa que existen dos números M y N con N mayor a 0, M mayor o igual a 0, tal que la X tenga esta forma. Lo que está diciendo entonces la parte verde es, si el FA reconoce una cadena, esa cadena tiene que tener este patrón. Eso es lo que está diciendo la parte verde. Y lo que está diciendo la parte naranja es, si tiene el patrón, entonces tiene que ser reconocido por el FA. Si tiene el patrón, significa que la X está formada por una parte de as, par, y una parte de B, tripla o inexistente. Ahí eso debería implicar que se reconoce. ¿Sí? Tenemos entonces dos partes dentro de la demostración. Por, mm, por simplicidad, vamos a empezar por esta parte, que es es realmente la más metódica, la más complicada. Profe, Sí, viste que el B se escribe diferente dependiendo del lado de la condicional en la que está. ¿Eso es por conveniencia o necesariamente hay que hacer así para poder continuar con la demostración? ah, eh, en realidad, no, se escribe diferente porque eh, la cuestión está así. Vamos a suponer que, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a suponer que yo diga, eh, si X es par, entonces X es igual a 2 por Y. Ahora, voy a evitar los cuantificadores para no complicar, ¿verdad? Yo digo, si X es par, entonces X es igual a 2Y. Acá, si yo quiero, eh, voy a evitar los dominios, pero no los cuantificadores. El I va a ser entonces natural, por ejemplo, ¿sí? Para evitar el problema. Cuando yo voy a escribir esta sentencia, entonces yo lo que tengo que poner es, para todo X par, existe una I tal que X es igual a 2Y. ¿Verdad? Ahí aparece nuestro existe que vos discúlpame, no sé quién habló, no mira la pantalla, ¿verdad? El, ahí aparece lo que sería nuestro verde del lado derecho, y aparece con el existe. ¿Sí?
Si queremos probar la inversa, voy a borrar. Me paran si es que algo no está quedando claro. Entonces, si nosotros queremos probar la inversa, vamos a probar así. Para todo i, x igual a 2i, entonces x es par. Ahí es donde pasa esa b que vos dijiste, pasa del lado izquierdo y se convierte en un para todo. Porque el sí, entonces, es, si ocurre esto, entonces ocurre lo otro. Para todas las veces que ocurre esto, ocurre este. Este es todas las veces es condición suficiente para todo. ¿Sí? Entonces, si ocurre este, va a ocurrir esto. ¿Cómo hago yo el enlace entre ocurre esto y ocurre esto? Entonces, es con un existe. Entonces, si eh, si Olimpia, si Guaraní perdió, sí, ¿quién le ganó ayer? Nacional, ¿verdad? Si Nacional le ganó a Guaraní, entonces existe un minuto en el cual hay un gol a favor de, de Nacional, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí vos tenés, él existe. Ahora, si quieres hacer del otro lado, eh, tenés que poner para todos los minutos, para todos los minutos, el marcador del partido daba siempre el- la cantidad de goles de Nacional mayor o igual a, al de Guaraní. ¿Sí? El sí, entonces, este sí significa condición suficiente. Condición suficiente significa que para todo valor de acá, esto se cumple. Por eso da esa sensación de que cambia el cuantificador. ¿Quedó Gracias, más o profe. menos claro? Dale. Sí, sí. El, y esta segunda parte es más fácil de, no es que es más fácil, es más, es la que nos da más trabajo, porque a nosotros lo que nos va a dar más trabajo de alguna forma, es decir, una vez que tengamos una cadena, nosotros tenemos que asegurarnos de que esa cadena es reconocida. Esto es lo que nos está, lo verde lo que nos está diciendo es una vez que es reconocida la cadena tenía este patrón. Vamos a encargarnos después de eso. Ahora nos vamos a encargar de que siempre que la cadena tenga el patrón, entonces es reconocida, que es esta parte. Esto es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora. Parte peso-peso. Ah, en realidad acá hay que ponerlo otra vez. Bueno, vámonos ya. Ya estoy escribiendo en forma eh, sintetizada nomás ya. Para todo X, ¿verdad? Que cumpla con este patrón, se reconoce la cadena. Estamos planteando la demostración. Lo que se hace es acá se hace un cambio de variable. Yo tengo así, eh, si X es mayor que y más 1,
¿verdad? Usando el otro ejemplo. Si quiero demostrar que si x es igual a 2 y x es mayor a 0, entonces yo puedo demostrar nomás ya que 2y es mayor a 0 directamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace acá? Si la x es esto y esta x es la que aparece acá, voy a meter nomás ya la x acá. ¿Sí? Entonces va a cumplir que para todo n mayor a 0, para todo m mayor o igual a 0, delta asterisco de q sub 0 a la 2n a la 3m es, pertenece al conjunto de estados finales. Normalmente, esa primera parte de la demostración, que tenemos dos diapositivas anteriores, ya lo plantean así nomás, directamente. Se pasan todo toda esa diapositiva anterior y la, la última y la penúltima, directamente ya no se ponen. Ponen así. Ah, bueno, yo tengo que probar esto. Esto es peso-peso. Para todo n mayor a 0, para todo m mayor o igual a 0, desde asterisco de q sub 0 a la 2n a la 3m, reconoce. ¿Sí? Pertenece al conjunto de estados finales. Directamente se pone así. ¿Sí? ¿Cómo sería para nosotros? Para todo i, 2i es par. Algo así. Desaparece, como que desaparece la x. Porque se reemplaza, ¿verdad? Es un cambio de variable. Ahora, acá es donde conviene ya, como se va a ir demostrando, esto totalmente general, ¿verdad? Esta es una propiedad que tiene que cumplir nuestro FA. ¿Sí? Para todas las cadenas que cumplen, que sean iguales a la 2n, b a la 3m, con valores de n y m con esas restricciones, tiene que reconocer. Pero nosotros ya sabemos que para probar eso, bueno, como nosotros diseñamos, vamos a dividir la demostración en, en pasos más sencillos. En este caso, una de las divisiones más naturales es el caso de decir cuando reconoce por Q5 o cuando reconoce por Q2. Acá ya no estamos diciendo más pertenece al conjunto de estados finales, porque el conjunto de estados finales en este caso estaba formado por dos estados, de Q2 y Q5. La semántica, la intención de Q2 y Q5 son diferentes. Cuando reconocía por Q5, cuando venían las Bs, y cuando reconocía por Q2, cuando no venían las Bs. ¿Qué es esto que se está poniendo acá? Cuando no vienen las Bs, nosotros llegamos al estado Q2. ¿Por qué yo puedo poner que el estado que se reconoce, reconoce es la cadena A a la 2n con n mayor a 0? Porque Q2 es un estado final. Ahí ya estoy usando los elementos. Si yo me olvidaba ahí de poner Q2 como final, esto no tiene sentido. Y por otro lado, cuando se reconoce por Q5, cuando perdón, cuando vienen las n's y vienen también las m's, se dividió este m mayor o igual a 0 en el caso de m mayor a 0 y m igual a 0. ¿Por qué se dividió y por qué no van a la misma parte del FA? Yo no puedo probar pertenece nomás.
¿verdad? Tengo que decir es igual a algo. Puedo poner, por supuesto, es igual a Q2, o sea, pertenece a Q2 o a Q5. O puedo poner es igual a Q2 o es igual, ay, perdón, es igual a Q5. ¿Verdad? Puedo llegar a escribir así. Y eso es lo que pasó en realidad. Yo digo, es final, porque pertenece a Q2 y a Q5, o a Q5. Eh, o sea, es igual a Q2 o es igual a Q5. Pertenece a Q2, Q5. ¿Cuándo pertenece a Q5? Yo sé que yo como planteé, yo voy a poder demostrar esto. Y yo sé que voy a poder mostrar esto. Voy a demostrar primero entonces esto. ¿Sí? Ahora, ahí es donde yo puedo utilizar otra vez la división. Yo para probar que reconoce desde Q0 hasta Q5, yo ya sé que yo tengo que probar, yo ya sé cómo funciona mi FA. Yo sé que con los pares de As, con los pares de As, siempre llegamos a Q sub 2. Y desde Q sub 2, con las triplas de Bes, llegamos a Q sub 5. Acá entonces estoy dividiendo, utilizando ya esa propiedad. Pero estoy dividiendo, no estoy demostrando, estoy dividiendo la demostración, ¿sí? Estoy personalizando la demostración. Todavía no estoy demostrando nada, estoy escribiendo. Por lo tanto, acá estas dos cosas sí yo tengo que demostrar. Y después tenemos esta, que viene directamente. ¿Sí? Esta, la primera, esta parte divide en dos y esta parte 1 y parte 2 y esta queda en una parte 1. Lo simpático, así como está, es que esta parte 1 coincide con esta parte 1. Esto es lo mismo que esto. Y sí, ¿por qué? Porque cuando reconoce pares de as con, ¿ves? Utilizó también una parte donde procesaba las as, que era la parte que reconocía los pares de as sin ves. Ahora recién vamos a probar. Esto es lo que tenemos que probar. Tenemos que probar este y este que era 3 pero que ya teníamos probado por uno. Es lo mismo, lo mismo. Vamos a probar peso 1.1. A ver, ahí se quedó colgando algo. Vamos a corregir. Un segundito. Tenemos que probar esto para todo n. ¿Qué viene a ser la primera parte? Es decir, yo voy a probar que con pares de as llega a Q2 desde el estado Q0. Como es una prueba para todo n, normalmente lo que aplica es inducción.
Caso base. El caso base para nosotros va a ser n igual a 1 porque n tiene que ser mayor a 0. Lo que hay que probar el caso base. Delta asterisco de Q0AA es igual a Q2. Tenemos que probar. Caso base. Aplicando la definición de delta asterisco, tenemos esto primero. Después aplicando de vuelta la definición de delta asterisco. Tenemos esto. Aplicando el caso base del delta asterisco tenemos Q0. Esto es Q0. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer directamente? Yo puedo decir que delta asterisco de Q0AA es directamente delta de delta Q0AA. No hay problema, yo puedo poner eso en la demostración, porque es una consecuencia de la delta asterisco. ¿Por qué? Porque está, se puede obtener fácilmente por esta secuencia y no hay acá 3 puntos. ¿Sí? No vayan a aplicar eso cuando es en general. Entonces, se puede aplicar ese tipo de cosas cuando yo tengo solamente una cantidad finita de símbolos. No cuando tengo un literal, digamos, a la I. Entonces, no existe eso. ¿Cuánto es delta de Q0? Delta de Q0 a A. ¿Verdad? Nunca hagan su demostración desconectado de su FA. Delta de Q0 a es Q1. ¿Por qué? Porque está esa transición. Está esa delta ahí. No vayan a... Miren nomás su F ahí, asegúrense de que está ahí. No se imaginan la cantidad de veces que se comete el error de tener en la mente el FA. Estaba mal, había sido. Y usted en su mente dice, esto es por transición. ¿Sí? Vean, asegúrense más de que esté. Y en el caso de F, asegúrense de que esté y esté una sola vez. ¿Cuánto da después esto? Delta de Q1A y es Q2. Porque existe esta transición. Perdón. Porque existe esta transición de Q1 a Q2. Caso base recién. ¿Sí? Es como si dijésemos, es el primer par. Claro, el primer par llega de Q1 a Q2. Ahí tranquilo. Ahora la parte inductiva, que espero hayan leído del Hofprof o de algo, no sé, Julio Profe, si hay. Porque la preinductiva, vamos a, voy a poner la animación a eso para que no parezca tan agresivo. No sé si va a salir bien.
Perdón. Ok. Falta esto. Ojalá que salga más o menos. Acá que tenemos de entrada, tenemos que estamos demostrando ya dos cosas. ¿Se acuerdan que había tres partes? Parte uno, parte 2, parte 3, y la parte uno y la parte 3 eran iguales, que eran simbolizadas por esto. Entonces, dámosle ahora ya en la prueba inductiva. Tenemos que mostrar que para todo n mayor a 0, delta asterisco de Q0 a la 2n es igual a Q2. Tengo que hacer nuestra prueba inductiva. Ya hicimos el caso base y ahora hacemos el caso inductivo. Recuerden que por más de que el caso inductivo tenga pinta de lo que queremos demostrar, entonces parece que estamos luego partiendo de lo que queremos demostrar. No, no es así. El caso inductivo es parecido a que yo quiero demostrar que Guaraní gana todos los partidos. ¿Sí? Todos los partidos gana Guaraní. Si yo logré demostrar que dado un partido, o sea, cualquier partido, si él gana ese partido, también se estimulan demasiado los muchachos y gana también el siguiente. Si yo puedo llegar a demostrar eso, lo único que me va a faltar para demostrar que gana todos los partidos es que gane el primer partido. Ahí es esa es la prueba por inducción, un ejemplo. Entonces, el caso inductivo no es que asume el teorema. No es que esto, perdón, ya me acuerdo por qué no, porque le quité las animaciones. Algo, algo el LibreOffice maneja mal. Perdón, voy a poner en silencio. Este es, si Guaraní gana el enésimo partido, entonces gana el enésimo más un partido. O sea, sí, es un condicional. Combinado con ganar el primer partido, entonces esto se vuelve que gana todos los partidos. Bueno, pero siempre hay un sí, entonces, acá. Cuando decimos ganó los N. Sí gana. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Si gana el enésimo partido, entonces gana el enésimo más un partido. Si reconoció el par A si reconoció la cantidad de A
a la 2n, no, perdón, si reconoce, si llego a Q2, entonces con una cantidad superior de n, con n más 1, también va a llegar a Q2. ¿Qué es lo que nosotros queremos probar, verdad? Nosotros queremos probar que siempre con pares de As llega a Q2. Y si con un par de As llego a Q2, tenemos que asegurar que con el siguiente par de As también llega a Q2. Y esto es lo que sobre esto es lo que vamos a trabajar. Esto que está en azul, esto es lo que se conoce como hipótesis de inducción. Y normalmente no está tampoco explícita. ¿Sí? Molesta. No vale la pena poner. Porque tenemos que tener claro. ¿Sí? O sea, pueden poner, no es que está prohibido poner. Ahora, si necesitan demasiado poner, es una bandera roja. Si demasiado necesitan poner la hipótesis de inducción, ¿verdad? Pueden poner, opcionalmente pongan si quieren, ¿verdad? Entonces, esa que está en azul es la hipótesis de inducción. Normalmente se empieza ya con esto. ¿Dónde llegamos con delta asterisco Q0 a 2n más 1? Y lo primero que se hace es una igualdad. Pero esa igualdad tiene que ver con la propiedad distributiva nomás de delta asterisco sobre la concatenación que acabamos de ver. Es decir, estas dos n más 1, ¿cómo organizamos? Y organizamos primero, ponemos las dos n's y después las AA. ¿Sí? Esto es concatenación de cadena. Primero procesamos las dos n's y después recién procesamos las dos a's. ¿Por qué hacemos esto? Voy a retroceder para que no ensucie la diapositiva. Sé que ahí va. Ok, parece que va a funcionar. Vamos a ver. Sí. Desapareció lo de arriba, pero funciona. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción me dice que delta asterisco de Q0 a la 2n es Q2. Esta parte coincide con la hipótesis de inducción. A mí me dice que eso es Q2. Desde esto yo puedo asumir que esto es Q2. ¿Qué tengo entonces ahora? Delta asterisco de Q2 a A. Aplicando la definición de delta asterisco, termino delta con delta de Q2 A, A. ¿Cuánto es delta de Q2, A? Y es Q1. ¿Y cuánto es delta de Q1 A? Q2. Entonces lo que yo probé es que delta asterisco de Q0 a la 2n más 1 es igual a Q2. Lo que probé es que si yo tomo una n cualquiera, la propiedad se cumple para n más 1. Lo que probé es que si ganó un partido guaraní, la siguiente fecha gana también, ¿verdad? Combinado con, eh, combinado con el caso base de que ganó el primero guaraní, o en este caso de que se reconoció el primer par de as, pero no se reconoció, llegó a Q2. Entonces está probada ya toda la parte peso 1.1 y pesos 2. ¿Sí? Estos dos ya tenemos probado. ¿Sí? Ahora tenemos que probar esto.
Y esto ya vamos a probar de manera más, más ligera, no menos formal, pero más ligera, menos, con los menos detalles. No van a encontrar pruebas tan detalladas nunca, ¿verdad? Eh, no es, no es sano, digamos, ¿verdad? Ustedes cuando hacen una, una suma, una multiplicación, una, resuelven una ecuación, ustedes no están enunciando todos los principios que están utilizando. Su cabeza tienen, ¿verdad? Y yo les recomiendo poner la justificación, pero no poner todos los pasos porque eh, eso hace que la demostración sea engorrosa, sobre todo cuando todos sabemos algunas propiedades básicas, ¿verdad? Pero el caso de que vayamos, que tenemos que demostrar que para todo m mayor a 0, delta asterisco de Q2, v a la 3m es Q5. Vamos por el caso base. El caso base es m igual a 1, entonces delta asterisco de Q2, v. Que tenemos que demostrar que es a Q5. ¿Cómo demostramos que es a Q5? Y aplicamos el funcionamiento del FA, de delta asterisco, delta asterisco, delta asterisco, delta asterisco, delta asterisco, o sea, 3 veces delta asterisco, delta asterisco, delta asterisco, 4 veces delta asterisco con la cadena nula, y vamos a obtener esto. Delta de Q2V, V. ¿Cuánto es delta de Q2V? Y de Q2V es Q3. Entonces, esto es Q3 por el dibujo del FA. ¿Cuánto es delta de Q3? Y no sé, me voy a ver. Delta de Q3D es Q4. Esto es Q4. ¿Cuánto es delta de Q4V? Me voy a ver mi FA, es Q5. Caso base, entonces, probado. Caso inductivo, una sola vez ya. Acá ya no puse la hipótesis de inducción. Sí. Parto directamente. ¿Cuánto me da delta asterisco de Q2V a la 3M más 1? Lo único que aplico acá es la propiedad de funcionamiento esa que vimos al comienzo de la clase, donde yo puedo dividir, puedo aplicar la propiedad de, digamos, de distribución de delta asterisco sobre la concatenación. ¿Por qué aplico esto? Porque cuando yo divido así, primero las 3 MVs y después las otras VV, acá tengo la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción lo que me dice que delta asterisco es Q2 V3M es Q5. Entonces, por hipótesis de inducción, yo estoy eh, eh, diciendo cosas que deberían estar escritas, ¿sí? En la demostración conviene que ustedes la escriban por hipótesis de inducción, por funcionamiento, para no para estar seguros, ¿verdad? Entonces, delta asterisco Q5 BBB aplicando la delta asterisco otra vez, sería la definición, ¿sí? 4 veces, 3 veces para el caso inductivo y 1 vez para el caso base de delta asterisco. Tenemos en Q5. Tenemos delta de Q5V, BB. ¿Cuánto es delta de Q5V? Q5V, entonces nos fijamos y es Q3. Ok. ¿Cuánto es delta de Q3V? Q4. ¿Cuánto es delta de Q4? Q5. Ahí tenemos ya demostrado todo lo que es peso-peso. ¿Qué era peso-peso? Cuando la cadena, ¿sí? Cuando la cadena sigue el patrón, el FA reconoce. Cuando la cadena
es un par de As seguida de triplas de Bs, digamos a Q2 o a Q5. Eso está todo demostrado. ¿Sí? Acá en esta diapositiva yo lo que les puse es eh, ya un resumen. Ya no puse la hipótesis de inducción. Para la siguiente parte, a ver, falta animación ahí. Para la siguiente parte, que era cada vez eh, perdón. La siguiente parte era cada vez que el FA reconocía, cada vez que se llegaba a un estado final, tenemos que demostrar de que la cadena pertenecía al eh, la cadena tenía el patrón de pares de As seguida triplas de Bs. ¿Cómo se hace normalmente esta demostración? ¿Sí? Eh, voy a retroceder hasta nuestro FA para demostrar, si queremos seguir los patrones puritanos de demostración, ¿verdad? La demostración es compleja. Y como para que puedan entender cómo se demuestra eso es, ok, listo. Si partimos del hecho de que llegamos a un estado final, ¿sí? Si partimos del hecho de que llegamos a un estado final, porque partía del hecho de que llegamos o a Q sub 2 o a Q sub 5, ¿sí? Vamos a elegir cualquiera. Vamos a suponer que llegamos a Q sub 5, ¿sí? Ay, perdón. Vamos a suponer que llegamos a Q sub 5. Si nosotros llegamos a Q sub 5, tenemos la cadena con la cual llegamos a Q sub 5, delta asterisco de Q sub 0 X es igual a Q sub 5, ¿cuál es la consecuencia directa de que nosotros llegamos a Q sub 5? Que si nosotros llegamos a Q sub 5, llegamos desde algún lugar, en este caso desde Q sub 4. ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que X en realidad está formada por una X' y el último símbolo tuvo que haber sido una B, porque es el único camino de entrada a Q5. ¿Sí? Ok. Y después tenemos que ir demostrando que si con esta B es el que llegamos, significa que desde la delta asterisco Q sub 0 X' tuvimos que llegar a Q sub 4. ¿Sí? O sea que si se cumple que delta asterisco X' es igual a Q sub 4 y se cumple que X es igual a X' B, entonces se cumple esto. ¿Sí? Y nos vamos construyendo así, nos vamos construyendo de atrás para adelante la cadena, porque tenemos que demostrar que corresponde al patrón. Esa es una prueba relativamente larga y no estamos acostumbrados. Y tiene relación con lo que dijo Villalba. Acá, esta técnica lo que permite realmente es ir construyendo el FA. Yo parto del hecho de que, bueno, le voy a llamar
Q sub 5 al estado final. Para que llegue a Q sub 5 yo tengo que haber hecho esto, esto, esto. Este es el método que se utiliza para, dada una especificación del lenguaje, ir construyendo el FA. Nosotros no vemos esa parte, porque ahí se necesita mucha más lógica y otro tipo de reglas, otro tipo de reglas lógico-matemáticas para ir construyendo. Nosotros vamos a ir por un camino más sencillo para esta parte. Nos funcionó pues muy bien el tema del cambio de variable. Nos funcionó muy bien el tema de cambio de variable. Pero acá no va a funcionar bien porque no hay variable. O sea, no hay igualdad en el antecedente. No es un A igual a algo, implica un A. ¿Sí? Acá no hay eso. Por lo tanto, vamos a utilizar el contrarrecíproco. Vamos a decir, si no tiene si no tiene este patrón, entonces no se reconoce. Que es algo lógico, digamos. La primera parte probamos es que si tiene el patrón, reconoce, y ahora lo que vamos a probar es que si no tiene el patrón, no reconoce. Ahora, si no tiene el patrón, pues es una desigualdad. No podemos hacer cambio de variable ahí. ¿Qué es lo que se hace? Se convierte esa desigualdad en igualdades, ¿verdad? Para tratar de hacer el cambio de, para hacer los cambios de variable. ¿Y cómo convertimos en igualdad esa desigualdad? Y bueno, y ponemos todas las X que no cumplen ese patrón. ¿Sí? ¿Cuál es una X que no cumple con ese patrón? La que comienza con B, por ejemplo. Y después con cualquier cosa continúa. Ustedes con la práctica ya van a ir encontrando todas las X que no pertenecen. Impares de A seguidas de triplas de B es otra X que no pertenece al patrón. Pares de A's seguidas de no triplas de B. ¿Cuáles son las no triplas de B? 3M más 1 y 3M más 2. Son dos casos donde vinieron los pares, pero no vienen las triplas. Otro caso, A a la 2NBB. Ahí ya nos damos cuenta de que este caso es un caso particular del cuarto. El quinto es un caso particular del cuarto. Otro que no tiene que reconocer es la cadena nula. ¿Sí? Otro que no tiene que reconocer es cualquier cantidad de B seguida de A. Eso automáticamente nos damos cuenta que está incluido en el primer caso. No hace falta. ¿Sí? A, B y lo que sea tampoco debería reconocer. Y así nos podemos ir casi hasta el infinito. No hace falta porque en realidad después ya se cubren todos los casos. O sino que comience con A. Todos estos no son W que no deberían reconocerse. ¿Verdad? Acá falta. Sí, falta, por ejemplo, A a la 2, N, V a la 3, M, A, W. Después de que vinieron pares de A's y triplas de B's, si viene una A seguida de cualquier cosa, tampoco debería reconocer. No está, eso no está. Eso no está. Deberíamos incluir, vamos a dejar como ejercicio. No podemos poner acá W, ¿por qué? Porque estas B's que vienen acá con esta W pueden hacer triplas de B otra vez. Y entonces no, eso es incorrecto poner. A lo que nos molesta. Sí. Ahí está, perdón. Sí, A.
Y está el décimo caso. ¿Sí? Bueno, dentro de todas estas opciones, por ejemplo, podemos tomar el 2, el 4 y el 1. No, el 1, el 2, 4, cualquiera de ellos podemos tomar. Lo que no conviene es utilizar uno que es caso particular y después tomar el caso general. Eh, yo no tomaría este, sino tomaría este, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? En el examen, ustedes me van a preguntar, bueno, tomo esto, etcétera, etcétera. ¿Cuál, cuál uso? ¿Ya? De alguna forma, ahora que tenemos, perdón, de alguna forma ahora que tenemos ya los casos particulares, vamos a hacer uno. ¿Ya? Vamos a hacer este. 2 a la n más 1. ¿Por qué? Porque las demostraciones ya realmente ya son más fáciles. ¿Sí? Ya son más fáciles. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué ya son más fáciles? Porque nosotros ya sabemos cómo se mueve. Entonces, acá básicamente lo que tenemos que demostrar es cómo no se mueve, digamos, ¿verdad? Tenemos este caso, que nosotros tenemos que demostrar que este patrón no se reconoce. 2n más 1v 3m. No se reconoce. ¿Qué hacemos? Dividimos este 2n más 1 en 2n y acá ponemos el 1. Nosotros ya sabemos, ya demostramos anteriormente que con los pares de as llegamos a q sub 2. ¿Ok? Acá. Llegamos a q sub 2. Ahora lo que tenemos que procesar es esa siguiente a. Dividimos este delta asterisco en delta asterisco de delta. ¿Cuánto es delta asterisco de Q2A? Y de Q2A es Q1. ¿Eh? Siempre miren su FA para asegurarse. ¿Sí? Ahora, V puede ser 3M. ¿Sí? Acuérdense que M puede ser mayor o igual a 0. Si M es 0, esto no existe y estamos en el estado Q sub 1. No reconoce, ¿por qué? Porque Q1 no es final. No es final. No reconoce números que no son pares. O sea, en este caso es que son impares de A. Porque siempre está, cuando vienen impares de A, está en Q sub 1. Y Q sub 1 no es final. Y aparte, ¿qué es lo que tenemos? Que a partir de Q1, si M es mayor a 0, tiene que venir por lo menos una B. Pero como delta de Q1B no está definido, ¿sí? Acá no hay ningún arco que sale con B y les recomiendo mirar siempre otra vez su FA. Entonces, como no está definido ningún arco con B, el delta asterisco de esto no está definido y por lo tanto no va a estar en el conjunto de estados finales. Todo va encadenado. Nosotros reconocemos una cadena cuando llegamos a un estado final, pero dejamos de reconocer una cadena cuando llegamos a un estado que no es final, Q1, o cuando no llegamos a ningún estado, cuando se para el FA, cuando M es mayor a 0. ¿Sí? Y así podemos demostrar cualquiera de estos. Yo les recomiendo hacer, en este caso, yo les recomiendo hacer todos. Van a hacerlo una vez nomás.
¿verdad? Después ya van a adquirir más, más, más práctica, más gimnasia en esta parte. ¿Sí? Este tipo de examen. De vuelta. Eh, revisen la grabación, revisen la diapositiva, recreen en la demostración, vean si pueden justificar cada paso. Pregúntenle a su compañero, ¿qué paso de acá a acá que se usó? ¿Verdad? Y traten de ir formalizando. Se pueden, eh, este tema que dice una combinación arbitraria de cero, uno de tal forma que la secuencia no comience con uno. ¿Sí? Entonces, hay que escribir eso, que no comience con uno. Para que no comience con uno, tiene que comenzar con cero o no tiene que ver nada. Este es el, el FA. Hacer el FA es relativamente sencillo, ¿verdad? Pero después hay que demostrar. Yo les recomiendo quedarse en esta diapositiva, ¿sí? hacer, hacer el ejercicio y después mirar la siguiente diapositiva donde está esbozada la, la resolución. ¿Sí? Mirando y entendiendo las demostraciones, se aprende gran parte, pero no se aprende todo. Hasta que uno no haga toda una demostración desde cero y la haga en forma correcta, todavía no aprendió. Que no les toque eso en el examen, señores. ¿Sí? Que no sea en el examen la primera vez que tengan que hacer del comienzo hasta el final. ¿Sí? Eso funciona solamente si justo en el examen te tocó uno que vos ya sabías de memoria, ¿verdad? Ya sabía por dónde venía. Pero si no pasa eso, vas a tener que construir vos la demostración. Entonces, les recomiendo hacer. ¿Ok? Bueno, suficiente por hoy, señores. A ver, si no hay alguna consulta, entonces eh, terminamos. Yo creo que esta vez voy a subir más rápido porque no tengo que, ahora por lo menos creo que no tengo que salir, todavía no revisé el teléfono. Entonces voy a subir enseguida con la, con las diapositivas. ¿Ok? ¿Alguna consulta, señora? Profe, Sí, nosotros podemos tener distintos diseños de autómatas y llegar igual al... igual. Sí, 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 ya. pueden tener distinto diseño. Y tu demostración, Isfran, tiene que estar casada con tu diseño. Pasó varias veces que los muchachos usan un diseño y después de la demostración se basa en otro diseño. Realmente, el punto que tienen que tener en cuenta es, a ver, ¿dónde está? Voy a presentar otra vez una de las diapositivas. Esta, esta diapositiva es la que está planteando toda la parte más compleja. Acuerdan que había dos partes. Una parte, uno le contenía, uno era su conjunto del otro, el otro su conjunto del uno. Toda esta diapositiva, esto era esto. Ay, perdón. Escribí este. Todo esto es para esto. Y esto que está escrito, todas estas sentencias tienen que ver con el FA y cómo en realidad ustedes diseñaron su FA. Si yo hubiese diseñado el FA de otra forma, si yo hubiese diseñado el FA de otra forma, esto tenía que haber sido diferente. No puedo usar este mismo planteo de demostración para otro FA. A ver,
a poner diapositiva en blanco. Le había hecho con el JFlow nomás ya, perdón. Puede ser que algún... Así. Puede ser que tenga todavía errores. ¿Sí? Pero este es un FA Infran que soluciona lo mismo con otra metodología. Por lo tanto, el planteo de la demostración te tiene que cumplir igual que toda cadena del formato, del formato reconozca y que toda cadena que no pertenece al formato reconozca. Eso es lo que hay que probar. Ahora, los medios por los cuales lo probar depende de tu solución. Acá, por supuesto, tenemos cosas de más, etcétera, etcétera, pero parece que reconoce pares de as seguidas de triplas de vez. Muy ineficientemente, pero parece que es correcto. Nosotros no vamos a valorar ahora la eficiencia. Vamos a valorar la corrección. De hecho, muchas veces cuando las cuestiones son menos eficientes, son más simples y son más fáciles de demostrar. En este caso no, porque está de más. Acá realmente acá está complicado, no está simplificado. ¿Verdad? La demostración de este FA va a ser completamente diferente a la demostración del otro FA. Y para saber si está bien, solamente demostrando, ¿verdad? Solamente demostrando. Ya. Sí, acá no anda testing, digamos, ¿sí? Para Info 1 no anda testing. Anda testing para que ustedes estén seguros de que el diseño está bien. Van probando, así, yo que es lo que yo hice, yo escribí y después probé y dije A, B, 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 y no funcionaba para dos A's y tres B, ya no funcionaba. Acá tenía que... el testing le va a servir para tener su código fuente definitivo, nomás de ahí tienen que probar formalmente, ¿sí? Pero yo hago testing cuando corrijo a ustedes, ¿sí? Yo hago testing porque lo primero que yo veo es si el dibujo es correcto. Si el dibujo claramente es incorrecto, automáticamente ahí ya, pero ya baja. De 100% del tema, mínimo baja ya al 20-30%. O sea, un diseño incorrecto ya. ¿Por qué, señores? Porque si vos tenés un diseño incorrecto y tu demostración te dice que su diseño es correcto, quiere decir que hay dos problemas. Tu diseño está correcto e incorrecto y tu demostración también está incorrecta, porque la demostración tenía que haberte alertado de un diseño incorrecto. Como en este caso, si no teníamos yo no tenía esta transición al comienzo, ¿sí?
Si yo asumía que estaba todo bien, empezaba a plantear, acá estoy seguro que algún caso me iba a fallar de mi demostración. D, esperamos, de Q2 no va a Q6, no sé. D, se va, D no se va. En alguna parte me iba a fallar. En alguna parte me iba a fallar. ¿Sí? La misma cosa Pero en pasa. teoría, pero en teoría no puede pasar, profe, ¿verdad? Que tu diseño está mal y tu demostración No puede pasar. no, es No. muy difícil, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Es imposible. Fallaste en las dos cosas. Fallaste en el diseño y fallaste en la demostración. La demostración te tiene que hacer saltar en alguna parte que tu diseño estaba mal. Profe, Sí, ponerle que estamos rindiendo, ¿verdad? Y sí, hicimos mal nuestro FA. sí, Y estamos haciendo la demostración y nos damos cuenta que está mal, ¿verdad? sí. Pero también nos damos cuenta que nos falta poco tiempo ya y probablemente no tenemos tiempo para empezar de vuelta. Si a través de nuestra demostración nosotros podemos decir por lo menos que está mal nuestro FA, no nos puede considerar más puntos. Le puedo considerar más puntos siempre y cuando no me hagan a propósito mal el FA, que es lo que pasó una vez. ¿Sí? Ah, ok. Ese criterio, el que yo siempre utilicé, ¿verdad? Y dije, cierto, vos no fallás, y de repente te faltó y te diste cuenta de la demostración. Eso es súper bueno. Darte cuenta en la demostración de que algo te falló, es que voy a estar apuntando a inteligencia artificial para crear FAs más adelante, que es lo que va a pasar dentro de años, de poco tiempo ya, ¿verdad? Saber hacer las pruebas formales y darte cuenta de un error en una demostración es casi tan bueno como hacerlo bien, digamos. Bueno, entonces yo digamos, eso decía, bueno, listo, ¿cierto? Se quedó con el FA, pero la demostración está excelente, se trabó acá y se dio cuenta. Listo, le pongo 70%, encontró su error, ¿verdad? No tuvo más tiempo de hacer. Se levantó y me dijo, por eso acá me di cuenta, falta 15 minutos y me falta este otro tema. Nada, métele, ¿verdad? Todo color de rosa hasta que, ¿verdad? Me vienen con algo así, qué sé yo. Este es mi FA, profesor. Y te demostré todita la primera parte, porque sí vienen pares de as, sí vienen pares de as. Y triplas de vez, este reconoce. Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, el diseño no está correcto, pero su demostración está correcta y de repente se dio cuenta que había sido que le reconocía A y quería el 70%. ¿Se entiende? Ya se forzó esa, esa conjetura. Por eso tuve que poner la demostración está relacionada al FA. Si tu FA está bien y tu demostración está bien, te den 100%. Si tu demostración, tu FA está mal, en diferentes grados, por ya qué grado está, pero tu demostración está correcta. Entonces, correcta significa que tu demostración correcta no significa demostrar que ese FA malo funciona. Tu demostración correcta en el sentido de demostrar que ese FA no funciona. ¿Sí? Entonces, si vos me pones un FA acá, listo, ¿cierto? Tenés un 10% por el FA que pusiste, ¿verdad? Y por tu demostración, y bueno, tu demostración te suma un 15%. Vos hiciste 15% de más de tema. Porque tu demostración correcta de que en realidad reconocía y no tenía que reconocer, se multiplica por el porcentaje de tu FA. De lo bueno que estuvo tu FA. No, no es que tu FA está un poquitito incorrecto. Tu FA está incorrectísimo acá. ¿Se entiende el, el, el criterio de evaluación que es muy importante que se vaya manejando? ¿Sí? Yo fui ajustando ese criterio. Encontrar el error en el propio razonamiento es buenísimo. De hecho, eso es lo que nos mantiene vivos, digamos, ¿no? A veces Sí. es reparable, a veces no te diste cuenta que hiciste una macanada y es tarde. Te levantás y preguntas, perdón, iba a decir algo, Villalba.
Se entiende, profe. Yo me quedo con una consulta. Sí. En el, por más que tengamos distinto el dibujo y a Ujú. causa de eso está mal, la demostración es distinta, lo que sí debería de coincidir en todo caso es los casos inductivos, cada caso. En ese segundo ejemplo que les di va a tener, la caso inductiva va a tener 5, 6 va a tener. No uno como teníamos acá. ¿Ve? Perdón, teníamos 3 por ahí. Va a tener 6, 7 por ahí va a tener con ese. Así, a ojo de pájaro digo. Sí. Varía completamente la demostración. Fíjate que ahí había como 8 estados luego. ¿Dónde aparecen esos 8? Y van a aparecer en los inductivos, en la hipótesis de inducción. Un montón de partes van a aparecer, Rodrigo. Eh, Fíjate que ahí, como estaba ese SFA, sale por un lado cuando la n de los pares de as es a su vez par, sale por un lado, y cuando la n es impar, sale por otro lado. Es decir, 4 as no te sale, no se va, no transita del desarrollo del FA, no es lo mismo que 6 as. Por otro lado, ahí, si pones 4 as 3 veces y 6 as 3 veces, el comportamiento es completamente diferente y va a ser otro caso inductivo, va a ser otra demostración. ¿Sí? Otra demostración. Profe, Sí. ¿hay alguna técnica o algo por el estilo para el diseño, justamente? No, no hay. No hay. Ya es pura arte Ya es nomás. creatividad nomás. Sí. Sí, creatividad. Se van a ir encontrando cosas que son relativamente sencillas. Hay que practicar, hay que practicar. ¿Se acuerdan ese de la bolita, de la canica? Ese, por ejemplo, es algo que tienen que practicar. ¿Por qué? Porque ese es algo completamente diferente y te hace cambiar completamente el concepto de lo que es tu estado. En el libro de Hofbräu hay varios ejercicios que, ¿cómo yo hago esto? ¿Verdad? Hay uno de número binario divisible por 5. ¿Cómo yo hago esto? Cuando podés hacer esto o cuando entender el funcionamiento, normalmente los FAs no son complicados ni los otros formalismos que vamos a ver. No son complicados de programar. No podés venir tampoco con la mano vacía. Nunca hiciste uno y tratar de hacer en el examen. Pues hay una alta probabilidad de que te equivoques. Pues tampoco es que vamos a poner uno muy complicado. El enfoque de informática 1 acá no es un enfoque de ingeniería, ¿sí? El enfoque de ingeniería que tienen muchas universidades es, se dan los formalismos y se diseña, se diseña, se diseña, se diseña, se diseña, se diseña. ¿Por qué? Porque el enfoque es de ingeniería. El enfoque que le damos a informática 1 es de teoría de la información, no de ingeniería, que es más sólido. No te vayas a preocupar de que en realidad no son demasiado difíciles los FA. No son nada. Las demostraciones son más complejas. ¿Verdad? ¿Okay? ¿Alguna otra duda, señores? Ya, profe, quiere decir de que no se evalúa el diseño. Si se diseñó un FA y hace lo que tiene que hacer, por más 30, que se pudo, 30%. Eh, por más que 30%. se pudo reducir a 5 estados, pero se diseñó con 30, pero está todo bien, no se tiene en cuenta eso. Sí, no hay optimización de código, no hay, al contrario. Lo que les conviene es siempre optimizar para la demostración. Sí, optimizar y eso vamos a aclarar durante todo el curso. Cuando yo diseño, a lo mejor diseña nomás así que te va a ser más fácil demostrar esto. Diseña nomás así que te va a ser más fácil demostrar esto. ¿Sí? Sí mismo. No hay mérito en programar. Ustedes ya son programadores. Yo ya asumo que son programadores. Este es otro lenguaje. ¿Verdad? Y los 3, 4 días ustedes ya tienen que ser prolíficos en este lenguaje, ¿verdad? Ya. Tienen que poner. Algunos no, algunos va a costar, por supuesto. Y para eso están el ejercitario y las clases, ¿verdad? Eh, y eso nos pasa a todos. De repente aparece un lenguaje y dices, ¿esto cómo lo voy a hacer? Y bueno, si no hiciste nunca, no vas a hacer. Pero si hiciste ya varios, vas a encontrar el camino, vas a pensar. Y bueno, listo. En 15, 20 minutos vas a quitar la mayoría de los eh,
de los diseños en todos los formalismos. ¿Sí? Eso está garantizado. Si no practicaste, sí, te complica. ¿Ok? Vale, señores. Entonces nos vemos el martes. Martes. Voy a subir la tarea. Si no salgo ahora, ya voy a subir enseguida. ¿Sí? Y a las órdenes en el WhatsApp también. ¿Ok? Dale, profe, nos vemos. Dale, profe. Gracias.